Buenas noches, soy Carlos Ormeño Rosado, médico residente segundo año de Medicina Interna del Hospital Daniel Alcides Carrión, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hablar ahora de lo que es insuficiencia suprarrenal. Para ello vamos a tener la definición operativa en adultos y en niños. Para adultos vamos a hablar de un deterioro agudo más hipotensión, la cual está definida por una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o va a ser una disminución de la presión arterial sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio con respecto al basal. Se dice también que resuelven de 1 a 2 horas con glucocorticoides. Además, vamos a tener una resolución notable de la hipotensión a la hora y una mejoría clínica a las 2 horas. En niños va a haber un deterioro agudo, más hipotensión o taquicardia, más hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, que resuelven con glucocorticoides. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener la edad avanzada, antecedentes de crisis anteriores, síndromes poliglandulares autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1, otros trastornos endocrinos como asma, enfermedad coronaria. Además, en cuanto a la epidemiología, vamos a hablar que antes la primera causa durante el siglo XX fue lo más frecuente, la tuberculosis. Después, ahora las causas más comunes son las formas autoinmunes. En cuanto a la prevalencia, es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. Y en cuanto a la distribución en Occidente, se dice que son de 35 a 60 casos por 1.000.000 de habitantes. Vamos a clasificarla en insuficiencia suprarrenal primaria en cuanto a las enfermedades intrínsecas de la corteza adrenal, insuficiencia suprarrenal secundaria en cuanto hay un hipopituitarismo o una disminución de la respuesta, y va a ser terciaria si hay una síntesis alterada de corticotropina, arginina, DH o ambas. Este es un dibujo, un gráfico que nos va a hacer recordar las glándulas suprarrenales, una de forma semilunar y otra de forma triangular. Van a estar irrigadas por la arteria suprarrenal, directamente por la aorta, y la arteria frénica inferior, ¿no? Entonces también tienen un drenaje venoso hacia el lado derecho, vena cava inferior, y hacia el lado izquierdo la vena renal izquierda. Van a tener inervación por el nervio frénico. Este es un corte histológico en el cual vamos a diferenciar la corteza de la médula. La médula está diferenciada para la síntesis de catecolaminas, noradrenalina, epinefrina, y la corteza va a tener las capas diferenciadas, ¿no? En la zona glomerular para la síntesis de aldosterona, la zona fascicular para la síntesis de cortisol y andrógenos, y una zona reticular, ¿no? Que va a ser para la producción de andrógenos. Vamos a tener el eje en el cual tenemos el eje hipotálamo, hipófisis y las glándulas adrenales, en el cual vemos que tenemos un feedback negativo. Va a haber un factor estresor que va a ser el estímulo. El hipotálamo es el encargado de liberar hormona liberadora de corticotropina hacia adenohipófisis para que se libere la ACTH y se estimulen las glándulas suprarrenales para que éstas se puedan unir a los receptores y ejerza sus funciones, ¿no? Entonces vamos a tener acá las funciones principales, como inhibir el sistema inmune, inhibir el crecimiento, la reproducción. También tiene efectos en el comportamiento y va a incrementar la glicemia. Este es un esquema de las hormonas
de todos los productos, ¿no? Tenemos acá la parte de la aldosterona, que es un mineralocorticoides. Tenemos acá los glucocorticoides, ¿no? Y las hormonas sexuales, ¿no? Entonces tenemos las líneas y los tipos histológicos que las producen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la zona fasciculada, donde el sustrato va a ser el colesterol, y va a tener una línea vertical para dar aldosterona, y en alguna parte del camino, a nivel horizontal, vamos a tener otros productos, ¿no? Como por ejemplo en la zona glomerular vamos a tener la 17-hidroxipregnenolona, donde esta 17-hidroxipregnenolona va a ser sustrato para la CYP1, 17-20 liasa, que va a dar la DEA, dehidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, si vemos, el sustrato inicial es el colesterol, hacia abajo, a nivel vertical, va a dar aldosterona, pero en alguna parte de la vía, teniendo en cuenta las enzimas que actúan a nivel horizontal, van a dar otros productos, ¿no? Donde podemos tener las hormonas sexuales, podemos tener la aldosterona, y en base a esto también se hace pues el diagnóstico de los tipos de deficiencias de estas hormonas, ¿no? Bueno, viendo la capa, habíamos visto la capa glomerular. Entonces, con la capa glomerular tenemos pues el eje sistema renina, angiotensina, aldosterona, el cual está diseñado pues para mejorar la bulimia, ¿no? Porque el efecto final va a ser la vasoconstricción, ¿no? Entonces va a mejorar el volumen sanguíneo para que la presión arterial mejore. Vamos a tener acá fisiopatológicamente lo que ocurre cuando hay una crisis adrenal. Se altera pues la inmunidad, no va a haber supresión, va a aumentar el TNF, las interleuquinas, aumento de mediadores inflamatorios. Dijimos que mejoraba la presión arterial, entonces va a haber una hipotensión, reducción de la absorción del sodio, porque no hay aldosterona, deficiencia de aldosterona. Vamos a tener también confusión, delirio a nivel del sistema nervioso, va a haber vasodilatación. Vamos a tener además una disminución de la gluconeogénesis, y nos va a dar una hipoglicemia, ¿no? Además vamos a tener una reducción de los ácidos grasos, de la producción de ácidos grasos. Este es un cuadro donde vemos las principales etiologías asociadas en la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Entonces, en la cual tenemos la etiología autoinmune, y tenemos también otra etiología que va a ser infiltración por lesión, hemorragia de las suprarrenales, metástasis. Otra etiología que va a ser por causa quirúrgica, puede ser por una adrenalectomía, o también puede ser por deficiencia de alguna de las enzimas que hemos mencionado, ¿no? 21-hidroxilasa, deficiencia de la 11-hidroxilasa, de la 3-hidroxiesteroide, o si no también una hiperplasia suprarrenal lipoide congénita, ¿no? Vamos a ver acá también la etiología en cuanto a la etiología primaria, ¿no? Puede haber la primera causa pues autoinmune, ¿no? Tenemos en la cabeza enfermedad de Addison y el síndrome poliglandular.
Otras infecciones como tuberculosis, micosis, parasitosis, citomegalovirus, HIV, sífilis, metástasis adrenales bilaterales que pueden ser de pulmón, de mama, melanoma, colon. Además también tenemos la causa quirúrgica, suprarenectomía bilateral. Tenemos que puede haber sido ocasionada por fármacos, ¿no? Como los que inhiben el CYP, ketoconazol, metopirona, etomidato, fluconazol, itraconazol. Además también pues por fármacos que producen hemorragia, anticoagulantes, o si no también por los que inducen el CYP por antituberculosos, ¿no? Como la rifampicina, o barbitúricos, anestésicos, sedantes, como pues la fenitoína, carbamazepina, el fenobarbital. Las causas secundarias van a ser por supresión del eje. Vamos a ver pues que una causa frecuente es por la administración sistémica de corticoides, ¿no? Sobre todo el mal uso, que puede ser en forma consecutiva o superior a 3 semanas, en cualquier dosis que haya inducido un fenotipo cushinóide, ¿no? Las causas que pueden precipitar una crisis suprarrenal en pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida: por ejemplo, procesos médico-quirúrgicos, infecciones agudas, gastroenteritis, vómitos, diarreas, traumatismos, o en otros casos, por ejemplo, la gestación, un ejercicio extenuante, exposición a calor, el cambio de ritmo circadiano o del ritmo de ingesta. Los signos y síntomas que vamos a observar en el cuadro adrenal, ¿cuáles son? Vamos a tener acá inestabilidad hemodinámica severa con signos de hipovolemia, deshidratación, astenia, debilidad muscular, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, febrícula, fiebre, pérdida ponderal, alteración cognitiva, cefalea, alteración del nivel de conciencia, cardiomiopatía con insuficiencia miocárdica, diagnóstico psiquiátrico previo de anorexia nerviosa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero pues hay que determinar la disminución de la secreción de cortisol, establecer que hay una insuficiencia suprarrenal primaria, además de identificar las patologías subyacentes. Esta es la secreción normal de cortisol. Pues tenemos los picos en la mañana y otro pues más o menos a las 3 de la tarde, y vamos a ver que en las personas sanas las concentraciones séricas de cortisol son más elevadas en la mañana, o sea temprano, van a ser de 100 a 200. Quiere decir que una concentración sérica de cortisol baja, menos de 30 microgramos por litro, en una muestra de sangre a la mañana temprano, es un fuerte indicador de insuficiencia suprarrenal. En cortisol salival mayor de 5,8 microgramos por litro a las 8 horas va a excluir el diagnóstico. Vamos a tener que menos de 1,8 microgramos por litro indica una alta probabilidad de insuficiencia suprarrenal. Para el diagnóstico, según la guía, no es contributorio el cortisol libre de orina, el ACTH basal. Se utiliza el ACTH basal, el valor normal de ACTH a las 8 am es de 20 a 52. La insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, vamos a tener un ACTH normal disminuido, una renina normal y una disminución de mineralocorticoides. En la insuficiencia suprarrenal autoinmune va a estar aumentada la renina, la ACTH y disminuida la aldosterona. Vamos a tener andrógenos disminuidos, disminución de la dehidroepiandrosterona. En cuanto a la dosis estándar de ACTH es 250 microgramos de ACTH, 1,24 exógena, endovenoso, intramuscular, y se mide el cortisol sérico de 30 a 60 minutos mayor de 180 microgramos. Se debe utilizar
4 o 6 semanas después del daño hipotálamo hipoficiario, porque va a aumentar los falsos positivos. La ACTH, con la estimulación prolongada de ACTH, 250 microgramos de ACTH a las 24 horas, 2 a 3 días consecutivos, exógena endovenoso, se mide cortisol sérico en orina a las 24 horas, 17 hidroxicorticosteroide antes y después de la infusión. Después de eso se hace la prueba de tolerancia a la insulina Gold Standard de 0,10 a 0,15 unidades por kilogramo, luego medir el cortisol cada 30 minutos durante 120 minutos. Vamos a ver acá en el algoritmo. Este es el algoritmo en cuanto a una sospecha de insuficiencia adrenal. Vamos a tener pues que medimos el cortisol AM 8 de la mañana. Si este cortisol sale menos de 3,6, pues va a confirmar que es una insuficiencia adrenal. ¿Y qué tenemos que hacer? Iniciar tratamiento sustitutivo con corticoides. Si este cortisol sale de 3,6 a 10, vamos a tener una probabilidad alta, ¿no?, de insuficiencia adrenal. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que hacer el test corto de ACTH con cortisol a los 30 minutos. Si este test sale menos de 18, es una alta probabilidad de insuficiencia adrenal. ¿Qué tenemos que hacer? Iniciar tratamiento. Si sale más de 18, excluye el diagnóstico. Si estamos sospechando una insuficiencia adrenal secundaria, vamos a tener que menos de 18 es una alta probabilidad, de 18 a 23 se tiene que hacer otro test adicional, y si hace el test de hipoglicemia insulínica, que si sale menos de 18 también es una alta probabilidad, más de 18 excluye el diagnóstico, y si no, se hace el test de glucagón. Si sale menos de 20 es una alta probabilidad, y si sale más de 20 se excluye el diagnóstico. En cuanto a la sospecha con cortisol AM de 10 a 15, pues de 10 a 15 hay una baja probabilidad, igual hay que hacer el test de ACTH. Si sale 15 a 18 hay muy baja probabilidad, igual hay que hacer el test, y si sale más de 18 se excluye el diagnóstico. El tratamiento agudo de la crisis suprarrenal va a ser con, primero, hidratación, 2 a 3 litros de suero salino fisiológico en las primeras 24 horas. Si el paciente se ha chocado, pues hay que reponer 1 litro en la primera hora, después 500, 500 en la segunda hora, después hay que ajustar las velocidades según las necesidades. El tratamiento va a ser con corticoides endovenosos, hidrocortisona, acción corta, el bolio inicial seguido de 200 a 300 miligramos en 24 horas, con una perfusión continua de suero glucosado al 5% o en bolo de 50 miligramos endovenoso cada 6 horas. Además, pues hay que tener medidas de soporte general, ingreso a unidad de cuidados intensivos, heparina en dosis profiláctica, IVPs como profilaxis de alguna úlcera de estrés gástrico. Una de las preguntas es, en algún momento preguntaron si es que había necesidad de darle glucocorticoides, mineralocorticoides o solamente glucocorticoides, ¿no? Entonces vamos a ver acá que la hidrocortisona tiene una potencia de glucocorticoide de 1 y mineralocorticoide de 1, y se da cada 6 horas. La pauta de prevención va a ser única cada 8 a 12 horas y la duración de acción de 8 a 12 horas. La metilprednisolona en dosis equivalentes de 20 va a tener una potencia de glucocorticoide de 5 y una potencia mineralocorticoide de 0,3. La dexametasona va a tener una potencia de 25, 50 y no va a tener acción mineralocorticoide.
Esas son las recomendaciones del ajuste de la dosis de los corticoides en cuanto al estrés y los tratamientos médicos, de acuerdo a la condición, ¿no? Si hay una hemorragia considerable, traumatismo, si tenemos otros tratamientos como con litio, si tenemos gastroenteritis con vómitos, ¿no? Y además vamos a ver procedimientos, ¿no? Si es que hay una cirugía mayor de por medio, previo al procedimiento, dar 100 miligramos de hidrocortisona. Y además otros procedimientos, ¿no? Como por ejemplo procedimientos dentales, ¿no? Y acá están las dosis que se deben de aplicar posterior al procedimiento. Eso sería todo. Estas son las fuentes de información que hemos empleado.